Diosa. En el altar de Dios tu fuego tiene que estar encendido. Gracias le damos al Rey de Reyes, Señor de Señores, por esta bendición de poder servirle, ministrar su palabra hermosa, que cada día Dios nos viene hablando a cada uno de nosotros. Bendecimos este lugar, Bella Vista Estéreo, una emisora que nació en el corazón de Dios y que por mucho tiempo funciona, y que aquí se ministra palabra del cielo, dándole gracias a nuestros hermanos, John Jairo, su amada esposa, su hijo, y a todo aquel que brinda sus servicios a Dios en este lugar, cada vida, cada hermano, pastor, pueblo de Dios. Bendecimos la vida de los amables oyentes, que gracias a ustedes que soportan la transmisión de escuchar la palabra de Dios en su casa, en el lugar de trabajo, en el vehículo, donde quiera que te encuentres en casa, aún aquellos que son simpatizantes, amigos de la palabra del Señor, para ustedes también es un día de bendición, donde Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Vamos a orar para poner esta palabra en manos del Señor, porque es una palabra para meditar. Vamos a hablar del rechazo a Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida que diste, por toda la humanidad, Señor. Gracias por este momento donde podemos, Dios mío, agradecerte. De cada día nos das un respiro para vivir, Señor. Gracias por este nuevo año, Dios, que veremos respuestas tuyas, peticiones que hemos llevado por tiempo delante de ti, y sabemos, Padre mío, que hay muchas respuestas, que antes de que finalice este año que comienza, tú, Dios, nos complacerás en las intenciones de nuestros corazones, esas peticiones que quizás tú has perdido la fe, la esperanza, pero que Dios hoy te pone para que medites y levantes tu fe y le creas al Señor, dándole la gloria al Rey, dándole honra, porque Él se merece lo mejor, Señor. Tu palabra, que es viva y que es eficaz, que nos va a ayudar, Señor, a poder sostenernos cada día en ti, a no retroceder, Señor. Quizás muchos, Padre mío, quieren devolverse, otros están pasando momentos de angustia, de opresiones, momentos de pruebas, que en sus corazones, Dios mío, piensan que tú no respondes, Dios, pero todo llega a su tiempo, porque tú sabes lo que conviene a nuestras vidas, Señor. Por eso es que te agradecemos, Padre, por el bien que tú nos haces, porque si tú no nos dieras todo de inmediato, Señor, no valoraríamos nada, y tú en el proceso, cuando nos entregas algo, es porque ya tú has tratado muchas áreas en nosotros, para que la bendición, Señor, no nos envanezca, ni que sintamos vanagloria pensando que todo nos lo das de inmediato y que somos los preferidos. Tú amas a tus hijos, y como los amas, Señor, nos vas corrigiendo, formando en nosotros una nueva vida, un nuevo carácter, para forjar lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Y te doy gracias por todo, Padre. ¿Cómo no decirte gracias? ¿Cómo no decirte que te amamos? ¿Cómo no levantar nuestras manos, Señor, en agradecimiento? Levanta tus manos allí donde estás y dile, Señor, gracias por la vida que me das hoy. Gracias por mis hijos. Gracias por mi familia. Gracias porque puedo ver, porque puedo caminar, Señor, porque quizás muchos no lo pueden hacer y tú me das el privilegio. Por eso ponemos esas vidas, Dios, que no lo pueden hacer, para que tú los consueles,
para que tú los levantes, Señor, en medio de ese lecho de muerte, Dios mío, o quizás en un lugar, Señor, difícil de llegar, Padre amado, pero allí tú estás visitando a esta humanidad que te está clamando, que te está pidiendo, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en esta mañana. Gracias, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos por bendecir nuestras vidas. Sintoniza allí Facebook Live, YouTube, Instagram, y allí encuentras cada mensaje que Dios trae cada día para mi vida y tu vida. Gracias, Señor. Vemos en el pasaje del libro de Juan, Evangelio de Juan 10, a la altura del verso 22. Vamos a ir leyendo esta hermosa palabra que nos va a enseñar muchas cosas a veces que también acontecen a nuestras vidas y que tenemos que corregir y que tenemos que quizás pedirle a Dios fortaleza, fuerzas, porque no es fácil. Aquí en este pasaje hablan de que los judíos rechazaron a Jesús. En este tiempo sucede lo mismo. Muchas personas rechazan a Jesús. Y aún nuestras vidas como hijos de Dios somos rechazados por la humanidad, porque la humanidad no entiende que tiene una venda espiritual que el enemigo le ha puesto para que no vea el llamado que ellos tienen para rendirse a los pies de Cristo. Y es necesario orar mucho por esas personas que están alejadas de Dios, quizás personas que un día lo conocieron, pero que hoy en día el enemigo les robó la bendición y no quieren devolverse del camino porque no es fácil. No es fácil volver nuevamente, pero con la ayuda del Señor nosotros oraremos por esas vidas porque Dios lo hace. Al pródigo le costó trabajo volver a casa, pero el pródigo vio todo lo bueno que el Padre había hecho por su vida y empezó a recordar, a extrañar, a mirar que en la calle no encontró nada bueno, en el lugar de perdición, allí al gastar todo el dinero, pues no encontró un refugio, no encontró una casa, un amigo, no. Porque cuando una persona tiene recursos, encuentra amigo por todas partes, entre comillas, y cuando ya no tiene nada, pues todo el mundo lo mira de lejos, se aleja, es que ya no puedo andar con él porque es que no me conviene, argumentan cosas, pero es por lo que tuvo un día y como ya no tiene nada, pues hasta ahí llegó la amistad. Pero el Padre Celestial no es así. Él no hace acepción de persona, Él no rechaza a nadie. Aunque Jesús fue rechazado, eso nos va a enseñar a nosotros, que nosotros cuando seamos rechazados por alguien, no injuriemos, no maldigamos, no hablemos mal de esa persona, sino simplemente llevémoslas a la oración. Que allí Dios sabe lo que puede hacer por esa vida que no conoce de Cristo y vamos a obtener unos resultados favorables a favor de esa persona y de nuestra vida, porque somos instrumentos del Señor para bendecir, canal de bendición para predicar la palabra de Dios. Vamos a leer las Sagradas Escrituras allí, en el verso 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, fíjense, en temporada de invierno, dice la palabra que había una fiesta en Jerusalén. Los judíos estaban celebrando y la palabra nos enseña que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Allí estaba él en medio de un pueblo necesitado y rodeado de judíos
Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Cuando hay presencia de Dios en un lugar de oscuridad, la persona se incomoda, se turba, no soporta la presencia de Dios, porque el que está en luz resplandece y la tiniebla retrocede y siente que hay algo que le molesta. Así acontece a nuestras vidas, muchas veces, ocasiones, sucede en la vida en Dios y ya nosotros como que manejamos esa parte y no podemos estar rechazando a esas personas, aunque ellos nos rechacen a nosotros, porque no es la persona, sino el espíritu inmundo que está en la persona que no soporta la presencia de Dios. Y vemos que Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Lo que Él vino a hacer no fue porque Él quiso, sino porque el Padre lo envió y Él hizo la voluntad de Él. No se negó, no rechazó el llamado que Dios le hizo, porque vino con una misión grande a esta tierra para salvarnos de la maldición del pecado, de la muerte. Solo un Dios grande y maravilloso tuvo la sabiduría de que a través de su Hijo pudiera llegar a nosotros esa palabra de arrepentimiento, ese caminar de salvación y todo el proceso que vivimos como sus hijos para poder decir soy hija de Dios. Porque a veces alguien puede decir yo soy hija de Dios, pero nosotros tenemos que mirar cómo es nuestra vida para poder afirmar esa palabra, porque si nosotros no cumplimos con sus preceptos, sus mandamientos, el llamado que Dios nos hace, pues lastimosamente nos toca mirarnos y empezar de cero para poder alcanzar esa estatura que Dios quiere para que podamos decir ahora sí soy hija de Dios o soy hijo de Dios. Mientras tanto no podemos hacerlo porque cuando estábamos de espalda al Señor podíamos decir yo hago buenas obras, yo ayudo a los pobres, yo no me meto con nadie, yo tengo una vida bien, pero en sí, si no cumplimos con los mandamientos de Dios, pues no podemos ser sus hijos, no tenemos herencia de ese Padre que quiere el bien para cada uno de nosotros. Y esta escritura nos va enseñando que Jesús vino a hacer las obras que el Padre le había encomendado y que ellas daban testimonio de sí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí relacionan al pueblo como unas ovejitas. Hay variedad de ovejas, hay diferentes ovejas, hay ovejas que son obedientes, otras son un poquito más rebeldes, algunas ovejitas se les quiebra la patica, se salen del redil, hay tantas cosas en el pueblo de Dios. Dios nos compara como esas ovejitas, y como ovejitas que somos, tenemos un pastor, y el pastor lleva sus ovejas. Aquí dice en la parábola del redil, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. No podemos saltear la cerca, no podemos meternos por el portillo, tenemos que entrar por la puerta principal que Dios ha puesto para sus hijos. Y no es una puerta ancha tampoco, es una puerta estrecha, difícil de entrar.
La palabra nos enseña la puerta ancha y la puerta angosta. Y dice que al entrar por la puerta, el pastor de las ovejas es este. Él abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Fíjense que eso se da en la actualidad. Muchas ovejitas el pastor le pone nombres. Y ellas saben cómo se llaman. Las más distinguidas, por decir, o que dan más problemitas, como que el pastor las señala con nombres, y cuando el pastor llama, ellas saben a quién están llamando. Porque es necesario que el pastor direccione su redil y que vaya a comer pastos frescos, pastos verdes, como nos enseña Jesucristo en su palabra, que tenemos que comer de su maná de vida, su palabra, para poder crecer en Dios, no poder dañar nuestra mente ni nuestro corazón, porque la palabra de Dios es la vida, es la que nos aparta de las cosas malas. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es, una oveja no va a seguir a alguien desconocido. La oveja conoce el pastor que la pastorea. Nosotros tenemos un pastor en el cielo que nos viene pastoreando en esta tierra. Y tenemos congregaciones donde toca poner un pastor porque es necesario que enseñe la palabra de Dios, que pueda dirigir al pueblo conforme a la voluntad de Dios, porque es la única forma de que podamos aprender, porque si tú no matriculas el niño en una escuela, pues no va a aprender nada. Lo poquito que tú le puedas enseñar no va a ser lo mismo que estar en una institución educativa donde hay un profesor o profesora que lo va a instruir, que le va a enseñar hasta que ya el niño pueda aprender todos los conocimientos que su vida le exige, el conocimiento en sus estudios. Y así somos nosotros en el caminar con Dios. Tenemos que leer esta palabra, escudriñarla, preguntarle a alguien que sepa más, hacer cursos para aprender, porque nadie nació sabiendo. Y a muchas personas le cuesta entender la palabra de Dios. Cuando tú tengas ese problema, órale a Dios y dile, Espíritu Santo, enséñame tu palabra porque no la entiendo. Y ahí Él te va dando la revelación, te da el rema en su palabra, y cuando vienes a ver, desarrollas cualquier tema, y si hay alguien que te pueda enseñar, aún mejor, porque no podemos dárnoslas de que sabemos todo, ¿no? En el Señor cada día aprendemos, cada día vamos avanzando, somos imperfectos y solo Dios es el que tiene toda la sabiduría divina. El hombre usa la sabiduría a veces para cosas necias, malas, para hacer bombas, para hacer químicos que destruyen a la humanidad. Hay otros que lo utilizan para el bien, en fin, todos los seres humanos piensan diferente. Entonces aquí vemos cómo Jesús nos está enseñando este pasaje de que hay ovejas, de que la oveja tiene que escuchar la voz del pastor. Y yo les doy vida eterna, qué hermoso, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros, Dios nos llama, es como un sello que Dios nos pone. Eres mío, eres mía, y cumpliré el propósito en tu vida. Y muchos no quieren soltarse del pastor, de pastores, quieren saltearse la cerca, no quieren hacer caso,
y es necesario que el pastor le ponga la vara y el cayado a la ovejita para que se vuelva mansa, para que no se vuelva molesta, gravosa, para que no ande en desorden, que es necesario que Dios trate con nosotros. ¿Por qué? Porque ese es un entrenamiento para que cuando te venga ese proceso de pruebas, que tú sientas que vas a ser rechazado por alguien, que alguien te habló mal de ti, calumnió, y tú puedas resistir toda la palabra mala, necia, que hayan levantado contra tu vida, y a ti eso no te afecte, sino que clames a Dios y le digas: Señor, defiende mi causa, soy inocente, mira lo que hablan de mí, eso no es cierto, Señor, te dejo este problema en tus manos. Que no tengamos que hacer como Pedro, que cogió y voló una oreja, que no procedamos de esa forma, sino con sabiduría. A Pedro lo vemos después cambiado. ¿Por qué? Porque después de todos esos procesos que él vivió y de negar a Jesús y sentir todo el dolor que le produjo rechazar a Cristo y negarlo, eso lo enseñó a ser un hombre de Dios y terminó siendo un apóstol de Dios que predicaba la palabra donde Dios lo enviaba. Así nosotros tenemos que dejar que Dios nos procese para poder seguir el caminar, y Él nos ofrece vida eterna. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermoso saber que tú y yo estamos agarrados de la mano de Dios. Dios es un ser infinito, especial, que no hace acepción de persona, que cuando tú y yo abrimos el corazón, Él nos lleva de su mano. Qué bonito es saber que Dios nos lleva de su mano, no nos lleva arrastrado, no nos lleva a la fuerza, empujones, no, de la mano. Como cuando uno sale con los hijos y lo toma de la mano y los niños se quieren soltar porque quieren correr, y nosotros como buenos padres no les soltamos la manito porque puede haber un peligro en la calle, y nosotros protegemos a nuestros hijos. Así es Dios, nos da esa protección como padre para que sus hijos se sientan seguros de que hay un padre que vela por sus hijos. Y dice el 30, yo y el Padre uno somos. Qué hermoso. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Figúrese, aquí hubo un rechazo tremendo de parte de los judíos. Querían apedrearlo, querían matarlo, porque con una piedra se agrede una persona y se puede morir. Puede morir. Si una piedra cae en un lugar vital en el cuerpo, puede morir. Hace días un muchacho, bueno, no tan muchacho, ya un hombre ya pasado unos de 30 años por allí, un hermano de él pues estaba peleando y él estaba durmiendo y lo llamaron para decirle que su hermano estaba peleando. Se levantó en la madrugada, fue a ver el problema, y resulta que en medio de esa pelea él salió agredido por una piedra. Sufrió una fractura en la pierna. Fíjese el daño que le hizo esa piedra. Le partió los 2 huesitos de la pierna. Entonces vemos cómo la agresividad en el ser humano se ha aumentado. Él no tenía nada que ver con ese problema, estaba evitando, pero su hermanito problemático prácticamente lo condujo a que lo hirieran. Entonces son situaciones que la gente quiere matar es a otro. Si no tiene un arma, busca una piedra, un palo, un cuchillo, cualquier cosa para agredir. Porque estos los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Y ahí está ese muchacho en la casa,
ahora no puede trabajar, tiene que esperar que lo intervengan nuevamente, que le quiten unos clavos que le pusieron, que esos huesos solden, y eso se extiende por largo tiempo. Entonces son situaciones que la gente está violenta, pero cuando uno es rechazado por causa del Evangelio, ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes con Dios, no ponernos a pelear con nadie, porque en este caso el que lo hace es el enemigo, usando a las personas para dañar nuestra vida, nuestro testimonio. Y dice que estos hombres tomaron piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por el cual de ellas me apedreáis. Aquí les hizo esa pregunta, o sea, las buenas obras que él había hecho a través de que el Padre lo había enviado a favor de su Padre. Y él les hace la pregunta: ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Estos hombres estaban ciegos espiritualmente, no habían reconocido que estaban delante del Cristo de la gloria, del Mesías que habían enviado para traer la palabra de salvación a toda esta humanidad. Ellos estaban ciegos espiritualmente, había un desconocimiento profundo. El hombre natural pasa por esta situación. Cuando uno les dice Cristo viene, la gente no cree, hacen burla de la palabra que uno les da. ¿Por qué? Porque no han creído. El Dios de este siglo los tiene entenebrecido, no hay luz para ellos, están ciegos espiritualmente. Y allí le dicen, aquí le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Imagínense, lo cuestionaron, le dieron una respuesta incorrecta, insultante, por falta de conocimiento. Estos hombres estaban ciegos espiritualmente, y vemos que Jesús le responde: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser que quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decid: tú blasfemas, porque dijo: hijo de Dios soy. Hijo de Dios soy. El Señor en esta mañana hermosa te dice que Él es el Hijo de Dios. Hijo de Dios soy. No hay otro, no ha nacido otro, no esperamos a otro, sino al Hijo de Dios, a Jesucristo de Nazaret, el único que toda rodilla se dobla, el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el único que vino a ser humillado, calumniado, blasfemado, escupido, sufrió dolores en su cuerpo, tuvo que huir, esconderse de estos hombres que lo querían apedrear, querían matarlo, asesinarlo. Fíjense cómo el ser humano en estos tiempos, por decir, cogen a una persona en algún delito y cómo se ensañan con esa persona a destruirle su cuerpo, a matarlo. ¿Será que esto está bien? ¿No será que ellos son peor que esa persona que ha robado algo o que hizo algo, cualquier delito? Porque si una persona toma autoridad de coger a alguien y darle piedra, palo o machete, porque esa persona hizo algo, más malo es aquel que lo hace.
Más malo es aquel que lo hace. ¿Por qué? Porque está sacando lo malo que tiene en el corazón, agrediendo a esa persona que en ese momento, no importa lo que haya hecho, pero en ese momento quedó indefensa, no tiene forma de defenderse y le caen allí en manadas para matarlo, para quitarle la vida, para dejarlo hasta paralítico, porque se han dado esos casos. No te voy a decir que uno tiene que aplaudir el mal, ay, que hizo esto y pobrecito y no se puede hacer esto, lo otro. Para eso está la justicia en esta tierra. Nosotros no somos juez, ni abogados, ni fiscales para tomarle la vida a otro y quitársela. El único que da la vida es Dios, y si Dios la quita, Él es el que manda. Y a veces nosotros le quitamos el puesto a Dios para hacer actitudes incorrectas. Personas que de pronto tienen una vida bien, pero cuando pasan estos casos se les sale el diablo que tienen allá adentro y proceden de mala forma. No es la forma. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que cuidarnos de caer en lazo del diablo. No podemos copiar el mal, sino el bien. Cuando suceda un problema de estos, pues si podemos decir algo, así sea un grito, no lo maten, no hagan eso, busquen las autoridades y ponernos a orar, pero no ser partícipes de un delito que a Dios no le agrada, porque Dios demandará la sangre de la persona que muera por nosotros querer intervenir o dar un mal consejo, porque hay veces que las personas empiezan a hablar mal de otro y a decir, pero mira cómo es malo, es mala, pero mira y esto y lo otro, y cuando viene a ver, aprendemos un incendio. Y entonces después, no, esa persona es violenta, mira lo que hizo. Pero el que está escondido prendiendo el tizón, que nadie lo vio, ese es el directo responsable, el causante del mal de otro. Y estos judíos, estos grupitos andaban en esta postura. No podemos parecernos a este tipo de personas porque eso trae condenación para nuestras vidas, porque Dios nos va a juzgar por nuestros actos en esta tierra. No podemos participar de nada eso. Tenemos que orar, buscar de Dios, reprender la tiniebla y que Dios suelte las almas cautivas, que conseguimos más en el secreto que estando agrediendo a personas de palabra, como lo estaban haciendo estos judíos que no lo amaban, que no querían saber nada de él y le calumniaban y le blasfemaban. Poderosa es tu palabra, Señor. Y aquí sigue diciendo, cuando él le dice, porque hijo de Dios sois, si no hago las obras, aquí lo dice, de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creer en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjense que aquí les da una guía para que por lo menos ellos creyeran por las obras que él hacía, por los milagros, las sanidades, todo lo que él vino a hacer a esta humanidad, todo el bien. Y ni aún así, estos hombres estaban ciegos, estaban violentos, cegados por rabia, por odios, por cosas malas en el corazón. Porque ¿de qué le sirve una persona? Yo leo la Biblia y me encanta la Biblia porque hay buenos consejos. La palabra de Dios es hermosa. Cuando yo la leo lloro, me lleno. Qué lindo conocer la palabra. Eso está bien, hermoso. Pero si tú ni yo la practicamos ni la ponemos por obra, estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo nada. Estamos leyendo la palabra de Dios como un libro secular. No estamos aprendiendo el mandato divino, la forma
de vivir en esta tierra como hijos de Dios, como Dios le agrada. Las cosas malas que tenemos, que Dios tiene que permitir situaciones difíciles para cambiar, para corregirnos, para no caer en vituperio, para que la calumnia no llegue a nuestras vidas. Y en el caso que llegase, porque a Jesús le alcanzó la calumnia siendo inocente, pero Él no se defendió, Él no se puso a decir ni a sacar pecho, no, que mi papá ahora va a coger y les manda fuego del cielo y la tierra se abre. Allí en esa cruz dice que no abrió su boca, calladito. Y a veces cuando alguien nos tropieza, vea, si uno está en la carnita todavía, sale lo malito que está en el corazón por la boca. Y en ese momento se nos olvidó que Cristo estaba en mi corazón. En ese momento no reconocemos que fuimos lavados con la sangre del Cordero. No reconocemos que hay millares de testigos que nos están observando, que están esperando a ver qué es lo que vamos a decir, para después decir, velo, ve, míralo a él, viste, por eso es que yo no me meto ahí, por eso es que yo no busco de Dios, porque mira todo lo que hace. Para yo meterme ahí y está como él, mejor me quedo afuera. A veces nosotros somos responsables, somos piedra de tropiezo para que alguien llegue a los pies de Cristo. Fíjese que estos eran judíos, prácticamente hermanos de Jesús, de la misma tierra, y ellos son los que están allí armados de piedra. Aquí no dice que eran los samaritanos, que era el pueblo gentil. Los judíos, los de la misma casa, por decir, los del mismo barrio, la misma familia, ellos eran los que tenían las piedras en la mano. ¿Y qué hacían ellos con esas piedras en la mano? Iban a jugar, iban a darle piedra, a lapidarlo, a matarlo, porque esa era la costumbre. El judío cuando tomaba una piedra en la mano, no era para jugar, sino para matar a una persona, para agredirla. En estos tiempos la gente pues utiliza otra clase de armas más peligrosas todavía. Ninguna arma es buena. Que yo compré esta arma para yo defenderme, porque si de pronto pasa algo, yo me defiendo y yo no quiero que ninguno me venga a hacer daño. Pues déjame decirte que estás buscando problemas. El enemigo sabe y conoce. En un momento de rabia de la persona, lo primero que va a hacer, la persona no va a defender los que están peleando, no. Va derechito a buscar el arma, porque sabe que tiene algo para defenderse, porque eso es la obra del enemigo, de que tú creas que un arma te va a salvar. Hombre, si tenemos un Dios grande y maravilloso, poderoso, que pelea por nosotros, que nos defiende, que juzga a aquel que levanta la lengua mala para calumniar. ¿Por qué no vamos a la fuente de la vida? No, nos ponemos en la postura de Dios, en el puesto de Dios. Es como si le dijéramos a Dios, Señor, quítate por un momentico que yo voy a resolver este problema. Dame un permisito, vete para allá que yo en este momento, Señor, voy a resolver esto a mi manera. Y resulta que terminamos reventados porque le quitamos a Dios el lugar que le corresponde. Nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que honrar al Padre Celestial y dejar que Dios obre, para que cuando esa persona Dios la llame, le haga el llamado, nosotros hasta nos dé dolor de ver la situación que esa persona esté pasando y seamos movidos a misericordia, no a la venganza. La venganza es de Dios. Nosotros no somos el llanero solitario, no somos Batman, no somos, bueno, ¿qué más ejemplo te puedo dar?
nada de eso. El único que nos protege, que nos guarda, que nos ayuda es el Padre Celestial. El único que podemos clamar. Dios nos ha puesto ángeles alrededor de nuestras vidas para defendernos, para ayudarnos. ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a poner como los judíos? Es que me las paga y me las paga. Somos rechazados, sí. Por causa del Evangelio, aguantemos otro poquito más. Soportemos. Cristo no se quejó. No estuvo quejándose. Tuvo un momento de dolor, un momento de angustia, un momento de sufrimiento como ser humano. 100% hombre, 100% Dios. Sentía como tú y yo, pero lloró allí un momento que le decía al Padre, pasa de mí esta copa, como quien dice, pasa de mí esta prueba rápido, que ya no la soporto. Pero allí él no salió corriendo, me bajo de la cruz y me voy, y cada quien que se muere y se pierde, no, humillado delante de la humanidad que lo mató. Y que hoy en día ese sacrificio nos alienta, nos da fuerza para seguir, para avanzar, para no retroceder, para que cuando venga la calumnia, el vituperio, podamos soportar las piedras. ¿Tú no sabes que al buen árbol le tiran piedra? Las personas no van a coger un árbol de espino para darle piedra. No, encuentran por allá un árbol de mango, vea y dele piedra hasta que esos mangos se caen. ¿Por qué? Porque dan frutos, dan sombra, anidan las aves allí, producen vida. Nosotros producimos vidas al aquel que está muerto espiritualmente. Por eso es que Dios nos está demandando que prediquemos esta palabra. No importa el rechazo, el vituperio, la calumnia, que seamos ovejas obedientes, que no seamos ovejas rebeldes, que nos gusta saltear la cerca, que terminemos siendo corderos, sino esa ovejita que quizás se perdió en el camino y que el Señor se devuelva a buscarla, porque Dios lo hace. Aquellos que se han apartado de Dios, Dios tiene misericordia y Dios los está esperando, como el padre del hijo pródigo que lo estaba esperando y se asomaba todos los días para ver si su hijo regresaba a casa, hasta que un día lo vio de lejos regresar, perdido, con las vestiduras rotas, no tenía calzado, estaba feo, hediondo, con hambre, con sed, humillado, sin esperanza, pensando que quizás su padre lo iba a castigar, que su padre lo iba a maltratar. Y allí vemos a un padre perdonador, un padre lleno de misericordia, que se apiadó de ese hijo perdido y que buscó al padre para que el padre lo consolara, para que el padre pasara por su cabeza esa mano consoladora. Él no levantó la mano para destruirlo, no, porque dice la palabra que su hijo estaba perdido y había vuelto a casa, que había sido salvo. Ese es el Padre Celestial con nosotros, el que nos da la fuerza, la fortaleza en medio de las pruebas. Dale gracias a Dios. En medio del vituperio, dale la gloria a Dios. En medio de lo que te acontezca en tu vida, dale la gloria a Dios, porque cuando nosotros le damos la gloria a Dios, vienen cambios, vienen cosas diferentes, testificamos de Cristo. Muchas personas van a ver el testimonio y van a decir, me quiero
ir con esa persona para que me lleve y me enseñe qué es lo que ella tiene, qué es lo que él tiene para aprender, para saber de lo que tiene, que me den a mí también. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos levantar las piedras para agredir a nadie de palabras ofensivas, sino dar la palabra de bendición, la palabra que edifica, que consuela, que confronta, que nos hace meditar cuando andábamos en caminos torcidos. Y vemos aquí a un Jesús lleno de paz, lleno de amor. Y termina diciendo esta escritura: procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos. Figúrese, tuvo que huir porque lo iban a matar, y no huyó de miedo. No, que salió corriendo y no, que no era el momento de morir. Él tenía que expandir la palabra. No era el momento de morir en ese momento, ni la forma, porque él sabía que tenía que morir en una cruz, crucificado. Y ellos quisieron adelantar el proceso de su muerte y le tocó escaparse de ellos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Pasó el Jordán en el lugar donde el apóstol Juan el Bautista predicaba la palabra. La gente se convertía, un hombre de testimonio que daba palabra de fe, de esperanza. A muchos les dio palabra dura, a muchos gobernantes, porque eran hombres perversos, malos, llenos de cosas inmundas. Y les tocaba hablarle a esos gobernantes también, porque Dios nos usa de diferente forma. A Él usó de esa forma para que muchos entendiesen que era el Cristo de la gloria el que venía a salvar al hombre que estaba perdido, sin esperanza de nada. Y dice, y muchos veían a él y le decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Fíjense que mencionaron a Juan y dicen que Juan no hizo muchas señales, porque Juan sabía y había entendido que él estaba esperando al Mesías, al Rey de Reyes, Señor de Señores, y él le dio el lugar que le correspondía. Vemos aquí al Bautista dándole la gloria al Señor, dándole la honra. Pero en ese lugar, dice la palabra, muchos creyeron, porque hay lugares donde vamos a llevar la palabra y la gente apática, rechazando la palabra de Dios, y a veces Dios nos saca de esos lugares porque dice la Escritura que no le echemos las perlas a los cerdos, y Dios nos saca a veces de esos lugares para que vayamos a tierras de bendición, tierras donde el corazón del hombre pueda recibir esta palabra y pueda cambiar su vida. Gracias, Señor. Hasta este momento maravilloso me has ayudado, Señor, que esta palabra, Dios, nos enseñe a pensar, Dios, lo que tú nos estás enseñando, Padre, el consejo de llevar la palabra, de que seremos rechazados, seremos calumniados, Señor, por causa de tu nombre, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, Padre, que no retrocedamos, sino que cuando el enemigo se levante, nosotros, Dios, con el poder y la autoridad tuya, Señor, podamos resistirlo y avanzar y no dejarnos robar la bendición que tú tienes para que esta palabra corra como río, Señor, que esta palabra a través de estas ondas hercianas, Padre,
hayan llegado al corazón de muchos, Dios mío, y que haga lo que tiene que hacer a favor de muchas vidas que necesitan